Sean todos muy bienvenidos a su programa El Reto de Vivir. Y tenía un tiempo ya sin estar con ustedes, querida audiencia, pero para mí es un gozo volver, y más con invitados como tenemos hoy. Esta persona para mí es muy importante porque se ha encargado de ser un referente en cuanto a actitud femenina, a ser una dama, una mujer del hogar, y es una persona que vale oro, literalmente. Esta persona, aunque estudió leyes, su pasión, su dedicación, ella se encuentra gozosa cuando decora, y no solamente eso, se encarga de hacerlo con amor, con mucho cuidado, como para el Señor y no para los hombres. Y para mí es un gozo presentarles en este momento a mi querida amiga y hermana Charito Rosario Contreras, quien este día, en este momento, nos va a compartir sobre decoración en el hogar. Todos sabemos que se acerca la Navidad, se acerca ese periodo del año donde uno está emocionado y busca la manera de decorar la casa. Hay gente que inclusive pinta la casa en ese tiempo, y es muy importante tener nuestro hogar lindo. Pero vamos a hacerlo en el reto de vivir. Vamos a hablar de este tema, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de manera exitosa, efectiva, para poder sentirnos mejor en nuestra casa. Y bueno, Rosario, nos gustaría saber, nos gustaría conocer para usted por qué es importante tener un hogar decorado. La audiencia, yo sé que lo más seguro está esperando como, ¿por qué? ¿Por qué es importante que yo tenga mi espacio, mi casa, mi oficina decorada, bonita? Hola Natalia, gracias por invitarme y para mí es un placer, de verdad. Sí. Gracias. Es importante porque ese es nuestro lugar, o sea, es donde nosotros vamos a permanecer más tiempo. Generalmente estamos mucho tiempo en el trabajo y luego en el hogar. Entonces tenemos que tener un ambiente donde nosotros podamos sentirnos a gusto, cómodo. Cuando tenemos un ambiente recogido, un ambiente bien decorado, un ambiente con los colores y las tonalidades de nuestra preferencia, cuando llegamos al hogar sentimos esa alegría, esa paz, ese gozo de retornar de un tiempo de trabajo, sí, o una jornada difícil. Entonces, por esa razón debemos tener nuestro ambiente completamente organizado, pero decorado a nuestro gusto y dependiendo de nuestras posibilidades. Sí, y eso es bien importante, querido público. Queremos tener casas bonitas, queremos tener espacios hermosos, y pensamos que tenemos que gastar mucho dinero. Pero en verdad no siempre es así, ¿cierto, Charito? No siempre es así, de verdad. Hay algunas cosas que podemos hacer que no incluyen tanto dinero, o algunas veces no incluyen nada de dinero, para poder tener nuestro espacio organizado. Y Charito, yo tengo una pregunta. ¿Lo puedo decir Charito aquí en televisión? Sí, claro que sí. Claro que Mi pregunta es, ¿cuáles son algunos consejos básicos? Vamos a hablar de tendencias en un momento, vamos a tocar algunas cosas respectivas a la temporada, pero algunas cosas básicas para tener un hogar lindo, hermoso, ¿cuáles serían? Bueno, generalmente es importante tener colores neutros. Por ejemplo, los muebles deberían ser tonos neutros. Llamamos neutro marrón, gris, blanco, crema, porque es mucho más fácil cambiar las tonalidades en los cojines. Podemos comprar cojines ahora que están muy accesibles, en muy buen precio, y con un cambio de cojines, una manta puesta en el mueble y algunos colores, flores o lo que prefieran, puede cambiar de una manera drástica la decoración. Y no hay que hacer gastos excesivos, o sea, no hay que cambiar el mobiliario, sino que con cojines y cortinas podemos cambiar y transformar un ambiente. ¡Wow! ¿Y cuál sería otro tip básico? Hablamos de eso, de cortinas, de cojines y de cómo tener muebles de colores neutros. Pero a nivel, por ejemplo, de accesorios, ¿qué usted nos diría? Los accesorios son muy personales. Okay. Y es importante que cuando coloquemos en la mesa de centro, sea en el área del salón familiar o en el salón principal, que las piezas no compitan entre sí. Okay. Generalmente ponemos piezas de igual tamaño o dos piezas muy bonitas juntas, las cuales entran en competencia y no se va a apreciar. Es importante saberla colocar en diferentes lugares y que haya un desnivel en las piezas. La simetría es importantísima en decoración.
para que no compitan entre sí y poder apreciar cada pieza y cada belleza que tiene cada pieza. Sí, gracias Charito. Y bueno, ya vemos un poquito de básico, porque es importante tener nuestro espacio organizado, algunos consejos básicos para decorar nuestro hogar, y yo creo que en base a eso podemos continuar con tendencias. Yo sé que existen muchísimas tendencias en el mundo de la decoración como tal, pero hay algunas tendencias que son como las que priman, las que siempre salen a la luz en cualquier espacio. ¿Podrían mencionarnos algunas? ¿Cuáles son? Sí, en decoración hay varios estilos decorativos. Tenemos el barroco, rococó, victoriano, el boho chic, minimalista, country, moderno, rústico. Pero eso va a depender de nuestro gusto personal. Lo importante es que en decoración yo tengo un lema, que es lo que te gusta, lo que se usa y lo que va. Es bueno siempre dejarse asesorar de alguien que le guste la decoración o que sea decorador de interiores si tú tienes la posibilidad. Pero si no es así, es importante siempre que el decorador tenga en cuenta que entre lo que te gusta, lo que se usa y lo que va, siempre debería de tener la persona lo que le gusta, porque el decorador sale de ese hogar y se queda el propietario, o sea, el dueño de la casa. Siempre asesorándolo, claro, pero sin imponer su propio gusto. Y usted mencionó una lista como de distintas tendencias. ¿Nos puede contar un poquito sobre, por ejemplo, el rococó, el barroco, el minimalista? Por ejemplo, el rococó, ¿en qué consiste? El estilo barroco es un estilo cargado. Okay. El barroco, el rococo y los estilos victorianos lo usan mucho las realezas. Si te pones a ver, los palacios siempre tienen esa decoración en lo que es la madera tallada, muy cargada, muchos colores, se usa mucho la tela terciopelada. Sí. Son ambientes muy cargados. Sí. A diferencia del minimalista, son dos estilos opuestos. El minimalista es un estilo ya más ligero, menos cargado, más sencillo. Los colores son más neutros y pues eso va a depender de tu gusto, o sea, pero son dos estilos opuestos. Listo. Sí. Son dos estilos que no se pueden mezclar porque son completamente distintos debido a lo que lleva cada estilo. Entonces, pero usted ha mencionado tras bastidores que en Jarabacoa, en nuestra ciudad natal, donde estamos ahora mismo, es muy importante tener el estilo country o el estilo rústico. ¿Puede explicarnos un poquito más sobre eso? Sí, nosotros estamos en la montaña y por consiguiente tenemos que tener un estilo de montaña. Deberíamos tener, pero como dijimos en el principio, eso va a depender del gusto de cada quien. Ahora se está usando mucho lo que es el ecléctico, en el rústico y en el country. A mí me gusta mucho de manera personal mezclar los estilos. El ecléctico es una mezcla de estilo. Es cierto, Charito. Estamos mezclando ahora mismo ciertas tendencias en comparación con lo que nos gusta, con lo que nos funciona. Pero yo tengo la pregunta, y yo sé que el querido público también, de que muchas veces creemos que para decorar un hogar tenemos que deshacernos de lo viejo y integrar lo nuevo completamente. Y muchas veces hay piezas que son de valor sentimental, cuadros heredados por la abuela, un mueble o un diván que vino desde cierta gente que es muy querida por nosotros. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque es muy importante, de igual forma, como usted menciona, lo que se usa, lo que gusta y lo que a mí me conviene. ¿Nos podría explicar esa parte un poquito más? Sí, la ventaja que tenemos del estilo ecléctico es que podemos hacer mezcla. Y sí, hay sillas y mesas y muebles que nos heredan nuestros abuelos y nosotros tenemos un apego sentimental y podemos colocarlo, podemos inclusive hasta pintar, cambiar la tonalidad del color antique, que es el color caoba antique, y darle un tono a esa silla para que pueda armonizar con nuestro ambiente. Sí. Y no necesariamente tenemos que deshacernos de ello. O sea, me gusta particularmente el estilo ecléctico, porque puedo mezclar lo antiguo con lo moderno, pero tratar de que se haga de una manera con mucho cuidado para que no haya un choque entre ellas, sino que haya armonía entre las piezas. Wow. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, me gustaría conocer alguna historia personal suya en donde usted se haya encontrado con un choque en la decoración.
Por ejemplo, puede ser alguna historia en sus inicios, algún momento donde usted dijo, wow, esto en verdad necesita cambiar. Por ejemplo, algo que tenga que ver con cuando comenzó a decorar, cómo era la tendencia en ese tiempo. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Cuando yo comencé a hacer decoración, a trabajar decoración, se estaba usando mucho la oscuridad, lo que es el color, el latón oscuro, los tonos marrones, los tonos oscuros. Wow. Y cuando tú ibas a la casa, se sentían hostiles, muy oscuras. Y de hecho, ahora la tendencia de la luz, del plateado, del dorado, del blanco, lo que ha aportado es luz, porque tiene que haber armonía entre la oscuridad y la luz, para que puedan destacarse. Generalmente los muebles antes eran color caoba, oscuro, y las piezas oscuras. Entonces, una mesa oscura con una pieza oscura, ni se aprecia la mesa, ni se aprecia la pieza. Así es. Por consiguiente, debemos hacer una mezcla de luz y oscuridad. Si la mesa es clara, poner una pieza oscura, y si la pieza es oscura, que la mesa sea de un tono claro. Wow. Eso a mí me inspira a tener cuidado con las piezas que escojo para decorar mi hogar, porque muchas veces queremos lo que nos gusta, y es cierto, tenemos que usarlo, pero también tenemos que ver qué nos conviene. Y como usted mencionaba en un momento, tener a alguien que nos asesore, porque muchas veces creemos que algo está bien y luego cuando entramos se crea como este ambiente tan hostil, tan difícil de vivir, y pueden ser elementos que tengamos en nuestro hogar. Y una pregunta relacionado con eso de las emociones y la decoración. ¿Usted cree que sea posible que elementos como que no se pueden quitar, dígase paredes, dígase elementos del hogar que deben de estar ahí porque esa es la arquitectura, se puedan decorar de alguna manera? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Sí, es muy importante tu pregunta, porque los espacios grandes, teníamos una modalidad antes de pintar los espacios o las paredes de una tonalidad, pero resulta que cuando pintamos de una tonalidad un espacio pequeño, eso nos va a dar una sensación óptica de que el espacio es más pequeño. Por consiguiente, cuando los espacios son pequeños, es conveniente pintarlo de un solo tono, preferiblemente un tono claro. Llámese las paredes, tonos beige, tono blanco. Eso nos va a dar una sensación de amplitud. Wow. No es que el espacio crece, sino que ópticamente podemos visualizarlo un poco más grande. Podemos jugar con el ojo y con la visión. Sí. Wow, eso es bien importante, porque muchas veces la pintura es lo que influye inclusive. Y relato siempre una historia personal. Yo vivía me mudé a un apartamento pequeño y las paredes eran en un tono marrón oscuro. Era horrible, literalmente. Yo entrar a esa casa, a mi casa, y yo ver esa tonalidad de marrón en la pared, yo estaba hastiada, literalmente. Y cada vez que yo me sentaba en la sala, porque era en la sala en que estaba ese tono de pintura, era terrible. Era como, yo tengo que pintar esa pared, yo tengo que pintar esa pared. Y no fue hasta que la pinté que mi casa cambió. Como ahora se ve más iluminada, más grande. Inclusive yo siento que mis emociones de cierta forma cambiaron porque ya el espacio ya no me sentía tan obstaculizada por la pintura. Y bueno, tenemos mucho más después de nuestra pausa comercial. Después de la pausa vamos a compartir un poco sobre tendencias navideñas y otoñales porque estamos en esa época del año, y también vamos a compartir algunas cosas, algunos tips de ética de decoración en el hogar. Así que no se pierda nada de lo que tenemos preparado para usted. Lo esperamos después de nuestra querida pausa comercial aquí en El Reto de Vivir. Y continuamos con su programa, El Reto de Vivir. Y para mí, como dije al principio, es un gozo estar aquí compartiendo con personas que aman lo que hacen, que aman el reto de la vida y deciden hacerlo un poco más divertido, como lo hace nuestra entrevistada Rosario Contreras,
cariñosamente conocida como Charito, quien ama la decoración, quien vive la decoración. Ella se encarga de, si ve algo que no está en su lugar, intentar buscar la forma de ponerlo en su sitio y de también poner sus espacios más hermosos. Y para mí es una celebración poder tenerla aquí, Gracias, compartiendo Natalia. con esto otra vez. Y vamos ahora a hablar un poquito sobre ética en la decoración. Hay ciertos elementos que debemos de saber al momento de decorar. Pero antes de eso, Charito, ¿nos podría explicar un poquito qué es ética y cómo es la ética en la decoración? Sí, la ética es cómo se debe llevar. Hay cosas específicas que debemos hacer para mantener la ética en la decoración. Un ejemplo de esto es las cortinas. Las cortinas no podemos ponerla a mitad, no podemos ponerla a 3/4, no podemos ponerla más de 3/4. Las cortinas deben estar que toquen el suelo, Todas. todas. Inclusive la de la cocina. No, la de la cocina obviamente no, porque sabemos que tenemos la parte La de encimera. trabajo, que es la meseta de la cocina, y no, ahí ya es una excepción a la Ok. regla, porque hay esa excepción. Sí. Pero debemos de poner las cortinas que bajen hasta el piso. Wow. Eso podemos hacerlo con la barra de cortina. Vamos a ponerla de una manera que la cortina quede tocando el suelo. Ok. Porque se ve muy de mal gusto que las cortinas no queden tocando el suelo. Wow. ¿Cuál otro sería consejo con respecto a la ética en la decoración? Sí, generalmente las plantas aportan belleza, aportan oxígeno a nuestros ambientes y las plantas podemos ponerlas en nuestra casa, en cada espacio que tengamos disponible. Eso no nos va a cargar los espacios, siempre y cuando la planta esté en un lugar que tengamos disponible para colocarla. Eso quiere decir que no puedo poner una maceta en el suelo como tal. Sí, depende. Si la maceta es alta y va desde el suelo, sí podemos colocarla en el suelo. Ok. Lo que te quiero decir es que la cantidad de plantas que podemos tener en nuestro hogar van a ser las cantidades que nosotros necesitemos y los espacios que tengamos disponibles para colocarla. Y no se nos va a ver cargado nuestro ambiente. Oh. Sí. Otra cosa son las obras de arte. Las obras de arte no cansan los espacios, siempre y cuando tengamos unas paredes que podamos vestir. Ok. Cada pared debe tener su obra de arte. Podemos poner varias en una misma pared si tenemos una serie de pinturas Ok. que van acorde. Y el enmarcado debe ser el mismo marco, pero se va a poner por espacio. Por espacio. Sí, puede ser que el de la sala de familia o el family room tenga un enmarcado, la cocina puede tener un enmarcado diferente y la sala de estar puede tener un enmarcado diferente. Oh, ahí saben. Y tienen un tip ahí para las pinturas. Siempre el enmarcado debe ser el mismo de acuerdo a los espacios. Pero también elementos en el suelo. Por ejemplo, me he encontrado a veces que entro a casas y hay un gato de cerámica en el suelo o hay ciertos elementos. ¿Qué usted considera de eso? No deberíamos de tenerlo en el piso. Cada adorno debe estar en su mesa correspondiente, ya sea una Parson, una credenza o una mesa lateral. Siempre y cuando el elemento no sea un jarrón grande que se pueda Ok. colocar en el piso, Sí. pero no deberíamos de colocar los adornos en el piso. Ok. Otra cosa que no deberíamos hacer es obstaculizar los pasillos de circulación. No podemos poner piezas en los pasillos porque los pasillos son espacios de circulación. Ya, eso quiere decir que mesas, que objetos en el pasillo no sería lo apropiado porque en verdad no cumplen una función. A veces inclusive entorpecen la circulación y uno no puede pasar bien porque hay una mesa ahí o porque hay una silla o porque hay ciertos elementos que no deberían de Sí, pertenecer. sí, a menos que ese pasillo sea lo suficientemente amplio. Ok. En ese caso sí podríamos colocar una mesa Parson o una pieza o una maceta, una planta. Sí, pero si el pasillo es muy pequeño, no es ético colocar nada que obstaculice nuestro tránsito. Ok, y hay otros consejos también sobre la ética decorativa en el hogar, ¿cierto? Sí, tenemos varios consejos, pues podemos buscar la forma de que
que haya armonía en todo lo que hacemos, Sí. que hay algo que se puede hacer. Generalmente se están usando los espacios abiertos. Sí. Y porque el espacio sea abierto, no necesariamente tenemos que hacerlo todo igual. Okay. Porque podemos jugar con la paleta de colores. Y podemos poner un color en el área de la cocina, podemos poner un color en el área familiar y podemos poner un color en la sala de estar. Siempre y cuando esos colores contrasten, armonicen, para delimitar cada área. Oh, eso es como ponerle una identificación a cada espacio basándonos en colores. Y sobre alfombras, ¿cómo podemos escoger la alfombra correcta para nuestro espacio, Charito? ¿Qué consejo nos da? ¿Qué consejo nos da usted a nosotros? Sí, las alfombras aportan calidez e integran los espacios. Eso es importante, porque una alfombra lo que va a hacer es la integración de los elementos como punto central. Okay. Entonces las alfombras van a depender de cómo esté tu mueble. Si el mueble es un mueble liso, tú puedes poner una alfombra estampada y se te vería muy lindo, con los tonos y los cojines y los colores. Pero si los muebles son estampados, debería de poner una alfombra lisa y viceversa. Si el mueble es liso, puedes poner una alfombra estampada o a rayas y se te vería fenomenal. Wow, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y más en esta época donde entramos a una temporada de frío, donde queremos poner nuestra casa cómoda, cálida, y las alfombras son una buena opción para ello. Y ahora vamos a movernos un poquito sobre tendencias otoñales. Aquí en República Dominicana no tenemos un otoño como tal, sino que tenemos un inicio del más o menos verano, de cierta forma. Pero nos gustaría saber cuáles son las tendencias que ahora están primando en la decoración otoñal, transición Navidad. ¿Qué usted nos recomienda? Los colores de otoño están bien definidos. Son el crema, el ocre, el marrón, los amarillos que son amarillos quemados. Y nosotros podemos usar esos elementos. Por eso te decía que es mejor tener los muebles neutrales, o sea, el mobiliario neutral, porque podemos cambiar los cojines y poner unos cojines amarillos con crema o gris y usar esas tonalidades que son las tonalidades que se estilan en el otoño. Ok, eso es bien importante porque luego del otoño viene la época preferida de todos, literalmente. Yo creo que es muy rara la persona que diga, a mí no me gusta la Navidad. Casi todos disfrutamos de la Navidad, disfrutamos ese ambiente de celebración, de gozo, también ese ambiente de vamos a organizar, porque muchas personas tienen vacaciones en ese tiempo y deciden poner su casa hermosa. Y queremos saber cómo en la Navidad, ¿cómo puedo decorar mi casa de una manera que armonice, que traiga paz, que traiga alegría? Sí, la Navidad, generalmente los colores que definen la Navidad son el rojo, el verde y los tonos brillantes, que son el dorado, el plateado o el rosado dorado. Sí. O el rose gold. Sí, el rose gold. Ese es uno de mis colores favoritos. Pero como todo, y nosotros somos tan individuales, nosotros podemos hacer nuestra propia decoración con nuestros propios colores. Hay una apertura en ese sentido, de que puedes poner un color de tu preferencia y no necesariamente utilizar el rojo. Sí. Aunque la tradición es rojo-verde. Sí. Pero tú puedes hacer tu propia tendencia decorativa en Navidad. Este 2022 se va a estilar mucho lo que es el azul celeste. Entonces el azul celeste lo puedes combinar con el verde, con el rosado dorado o con el rose gold o el dorado per se o el plateado. Wow. Sí. Se están usando mucho también lo que son los mensajes en los cojines decorativos. Ah, sí. Sí. Por ejemplo, Feliz Navidad. Sí. Ey. Sí, feliz Navidad, paz, amor, armonía, bendición, lo que quieras expresar, lo que tú quieras expresar en tu casa. Wow. Y lo puedes hacer de esa manera. A mí personalmente me gustan mucho los mensajes. Sí. Wow. Y con respecto al arbolito de Navidad, para mí ese es el tema central como de la decoración en Navidad, porque el arbolito de Navidad es el objeto del hogar que une toda la familia, de cierta manera. Y hubo una temporada, voy a entrar en lo personal,
en que yo decía, yo quiero que todas las decoraciones de mi arbolito sean blancas, pero no siempre es posible. Como usted habla de paleta de colores, usted habla de elementos, ¿cómo yo puedo decorar mi arbolito de Navidad y hacerlo de una manera armónica en ese sentido? Porque inclusive el blanco chocaba con otras piezas. ¿Cuáles consejos nos daría a mí y al público con respecto a eso? Sí, preferiblemente es bueno decorar el arbolito de Navidad con un color para que se pueda definir. Cuando tú pones muchos colores, no se aprecia de la misma manera que cuando hay un color con colores brillantes. Okay. Puedes poner el azul celeste, puedes poner el rosa viejo, puedes ponerlo blanco, y si le pones blanco es importante poner el dorado porque le da más brillo. Pero también puedes usar el plateado. Puedes mezclar ambos colores. Puedes poner el dorado y el plateado. Se pueden usar los colores brillantes simultáneamente. Y eso va a ser muy personal, lo que tú quieras expresar y cómo esté tu estado de ánimo. Sí. Si no quieres rojo y quieres bajar la intensidad a los colores, pues ahí tú decides un color. Pero es favorable que elija un color y después todos los demás colores brillantes. Puede aportar adorno de madera, que se ve muy bonito también. Wow, gracias Charito. Y a modo de conclusión, ¿con cuáles palabras usted le diría al público, le aconsejaría al público que decorase su hogar? ¿Cuáles palabras usted diría, ok, de todo lo que yo sé, yo pienso que lo más importante es esto? ¿Cuál sería, Charito? Yo pienso que con lo que tenemos en nuestra casa, nosotros podemos decorar siempre y cuando nosotros tengamos la casa organizada. Muchas veces no tenemos las posibilidades económicas para comprar adornos, para comprar piezas. Sí. Pero a veces es mejor menos que más. Ese lema me gusta muchísimo, menos es más. Sí. No tenemos que tener grandes cosas ni tener abundancia de cosas. Lo importante es saber colocar las cosas que tenemos y sacarle el mayor provecho a todo lo que tenemos. Sí. Pero sobre todo que los espacios estén bien organizados. Wow, yo pienso que eso también es bien importante, porque donde hay orden, de cierta forma, ya esa es la decoración, Sí. el orden, y eso es suficiente. Y, amado público, de cierta forma, esta Navidad que llega, este espacio navideño, es muy importante saberlo aprovechar para que podamos tener ese ambiente de celebración, de armonía en familia, que tanto necesitamos en esta época tan difícil, donde hay ciertos males que impiden que podamos disfrutar del tiempo de calidad en familia. Y en verdad, para mí ha sido un placer, un gozo tenerla aquí, como he dicho. Para mí, cada vez que hablo con Charito de decoración, se enciende una chispita en mi corazón que me dan ganas como, wow, yo quiero eso, yo quiero eso. Y Charito, en verdad, le agradezco muchísimo. El equipo de producción le agradece muchísimo por haber aceptado el reto de vivir, y para nosotros es un placer tenerla aquí, Charito. Gracias, Natalia. Es mucho más importante definir el decorar un hogar que una casa, porque el hogar debe tener la calidez que necesitamos, sobre todo que Jesús sea el centro. Amén. Gracias, Charito, por acompañarnos en el reto de vivir. Gracias, Y querido Natalia. público, aún no hemos concluido, aún queda una parte del reto. Usted sabe que tenemos ahí pendiente un mensaje bien importante, tenemos más cosas para ustedes. Quédense con nosotros, sigan disfrutando del reto de vivir y, de cierta forma, bienvenida sea esta temporada de fiestas navideñas. Disfruten su resto del día y nos vemos más adelante aquí en el reto de vivir.